que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 9, 17. Dice: por lo cual, si hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Efesios 3, del 1 al 2. El apóstol Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Vamos a orar. Padre Santo, vamos a tu presencia divina, Señor, en esta mañana, primeramente pidiéndote perdón, si en algo estamos en falta, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta mañana a poder expresar lo que tú tienes para estos pequeños. El tema que hemos preparado es perito arquitecto, Señor. Tú eres el arquitecto, Señor, la que puso el fundamento en tu santa palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos, te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Muy buenos días. Contentos y gozosos de verlos nuevamente en esta mañana. Cada vez menos, o no han venido. No ha venido Génesis, ¿no? Génesis, Luz María. Bueno, esperamos que lleguen pronto. Bien, el temita que les he preparado para esta mañana es en la Biblia. Pablo, él es el perito arquitecto. Vamos a definir qué es perito, qué es un perito. ¿Saben qué es un perito? Perito es un experto, un especialista. ¿En qué? En cierta materia. En matemáticas, no sé. En química, en física, en literatura, etcétera, etcétera. Ese es un perito. Miren qué dicen. Perito es experto en una materia a quien se le encomienda analizar desde un punto de vista técnico, artístico, científico o práctico. Ese es un perito. Bueno, miramos en estas tres escrituras, en la 1 Corintios 3, 1 Corintios 9 y Efesios 3, que se interrelacionan en las tres. Y habla de un perito arquitecto y después habla de la gracia, ¿no?, que le fue dada a Pablo para que sea entregada a todos los gentiles. Dice, en Efesios dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Dios le encomendó a Pablo predicar la gracia del Señor Jesucristo para todos los gentiles. Hay un cambio de dispensación. Vamos a hablar de dispensación. Miren, el fundamento del que ha sido puesto. El problema que hay y siempre ha sido en todo el caminar de la iglesia cristiana, el mismo problema ha sido en todas las edades, es de que no quieren ir
al lado de la corriente, se puede decir, vamos a ver el problema que pasó en esa edad, en la época de Noé. En aquellos días llegó a la mente en destruir la raza humana. O sea, Dios quería destruir a la raza humana por el pecado que había en esos tiempos. Pero Dios no puede enviar un juicio sin antes enviar un profeta. Entonces, en el tiempo de Noé, ¿qué quiso hacer Dios? Dios quiso destruir, ¿no?, a la raza humana. Pero Dios no puede ir en contra de su palabra. Para mandar un juicio, primero manda un mensaje por medio de un profeta. ¿Quién fue el profeta en este tiempo? El profeta era Noé. Y a él le dio un mensaje. Él le dijo, yo voy a destruir la tierra con agua, con lluvia. Y entonces la gente en ese tiempo ¿lo creyó a Noé o no? No lo creyó, ¿no? Porque no llovía en esos tiempos. Le decía, ¿este está loco? ¿Cómo va a llover si va a venir lluvias y agua del cielo? Si nunca ha llovido, decían, ¿no? Pero miren lo que dice. Entonces dice que Dios quiso destruir a la raza humana, pero Dios no puede enviar juicio sin primero enviar un mensaje a su siervo, el profeta. En ese tiempo su profeta era Noé. En la época cuando Noé vivía, dice que subía un vapor de la tierra. ¿Han visto el vapor? ¿Saben qué es un vapor? Cuando hierve el agua en la tetera o en el hervidor, si ustedes se dan cuenta, sale como un humito blanco, ¿no? Ese es vapor. Si tú pones tu mano ahí, la mano y sale muy caliente que te puede quemar. Entonces dice que en esos tiempos salía un vapor de la tierra. Y ese vaporcito que salía de la tierra es lo que, como que si regara la tierra, ¿no? Para las plantas, algo así. Pero no era una lluvia, era solamente un vapor. Un vapor. La tierra, y ese vapor era como que regaba la tierra. Durante ese tiempo ellos jamás habían visto lo que se llama hoy en día una lluvia. Dijo Dios, voy a destruir la tierra. Entonces Noé empezó a pregonar ese mensaje. Noé empezó a hablar, ¿no? Dios va a destruir esta tierra con agua, va a mandar lluvia de los cielos, las cataratas de los cielos se van a abrir y van a regar toda la tierra y lo va a inundar, va a desaparecer todo. Entonces, la gente no lo creyó ese mensaje, porque Noé estaba trayendo un mensaje controversial para esa época. Estaba trayendo algo que a la gente no estaba acostumbrada a oír. A él decía, va a llegar el tiempo cuando se van a abrir las fuentes del gran abismo, decía, ¿no? Las cataratas que están se van a cielo y de ahí van a inundar todo. ¿No? Dijo, tal, ¿no? ¿Cómo va a pasar eso? Realmente, yo pienso que en esos tiempos, a ver, en tiempo de verano hace mucho calor, ¿verdad? ¿Cómo ocurre la lluvia? Este es el mar, acá está el sol, por acá están las nubes.
cuando el sol comienza a subir, más que todo en tiempo en verano, el sol comienza a subir, a subir, a subir, y comienza a irradiar su calor sobre el mar. Este mar se evapora, se hace un vapor y comienza a subir. Por calor comienza a subir y comienza a llenarse, a acumularse acá en las nubes. Con el viento estas nubes se desplazan del oeste al este, si no se van desplazando, y con el espesor del agua ya comienza por las sierras, ¿no? Comienza a llover, ¿no? Entonces, para que haya lluvia tiene que haber bastante calor. Entonces yo pienso que en los tiempos de Noé habrá habido un inmenso calor para que las nubes se sobrecarguen, ¿no? Fue uno de los factores. Aparte, Dios le dijo Noé dijo que las cataratas de los cielos se iban a voltear, ¿no? De la tierra se iban a subir a los cielos y de ahí iba a rociar toda la lluvia. Entonces la gente no lo creyó ese mensaje a Noé. Esa es la causa, y siempre ha sido lo mismo, porque la gente no quiere escuchar este mensaje actual, el que trajo el profeta. Es la misma causa que las demás naciones no quieren escuchar este mensaje, porque es contra la corriente de ellos, a lo que ellos creen. Es controversial para ellos y lo rechazan. No dicen ustedes, no dicen de todo. En el hombre. Al profeta, ¿qué le habrán dicho? Es controversial, ¿no? Va en contra de la corriente de ellos. Es por eso que siempre cuando Dios ha visitado a la gente, siempre ha enviado un mensaje contra la corriente. Ahora vamos a ver a Moisés. ¿Quién fue Moisés? Moisés fue un hombre predestinado por Dios para sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud, al pueblo de Dios. Él fue predestinado desde chiquito. ¿Han escuchado la historia de Moisés, no? Que fue salvado, de niñito lo querían matar, su mamá lo puso en una barquilla, lo tiró por el río Nilo y después lo recogió la princesa de Egipto, ¿no? Y lo crió, todo eso, ¿no? Entonces fue salvado, para que después mañana más tarde, cuando crezca, él sea el libertador que el pueblo de Israel estaba esperando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trajo Moisés? Aparte de liberar al pueblo, trajo las leyes, ¿no? Una de esas leyes, ¿cuál es? Los 10 mandamientos que todos sabemos, todo el pueblo cristiano. Es gracias a esos 10 mandamientos que conocemos parte de la palabra de Dios. Moisés fue usado por Dios contra la corriente. Fue enviado ante un rey dar, dice, la liberación del pueblo de Dios. Pero aún así, su propio pueblo murmuró contra Moisés. Después que lo liberaron, comenzaron a murmurar contra Moisés. ¿Qué se ha creído este? Y imagínense las cosas que murmuraban de él. Porque trajo un mensaje contra la corriente. Él trajo las leyes que Dios le dio a su pueblo. Ahora vayamos a la época de Jesús, cuando Jesús estuvo acá en la tierra. Imagínense esa época cuando Jesús estaba predicando acá a su pueblo, ¿no? A sus hermanos allá en Israel. Dice, ¿qué hizo? Hizo muchas maravillas, muchos milagros. Vemos que dio la vista a un ciego, ¿verdad? A varios. Y cuando dio la vista al ciego, estaban ahí en esa escena, estaban los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, etcétera. Y no aceptaron esa sanidad.
Comenzaron a criticar, a murmurar en contra de Jesús. Entonces, ¿por qué no lo aceptaron? Porque ese pueblo, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, estaban con la corriente de Moisés aún, con la ley. Pero Jesús vino y trajo la gracia. Y ellos no querían eso. No querían aceptar lo que Jesús traía. Le preguntaron al ciego, dice que le preguntaron, ¿cómo es que te ha sanado? Y el cieguito que fue sanado, ahora ya no era un ciego, le dijo, ¿qué pasa con ustedes, hermanos? ¿Acaso quieren ser discípulos de este varón Jesús? Y ellos que le dijeron, no, de un hombre que habla blasfemia, dice, ¿no? Nosotros somos discípulos de Moisés. Entonces ellos estaban contra la corriente que traía Jesús. Eran un pueblo así reacio al cambio. No querían ese cambio, esa dispensación que traía Jesús. Dispensación, cambio, un nuevo cambio. Entonces, ¿qué les dijo? Dice este hombre. Hay una canción sobre esto. O yo no sé si ese hombre es pecador, ¿no? Yo solo sé que la vista me dio. Ahora veo. Después, a ver. Ya, y ahora, esa fue la causa por la cual crucificaron al Señor Jesucristo, dice el hermano Bernabé en este mensaje, dice, porque ellos jamás dejaron de ser discípulos de Moisés. Pero había llegado el tiempo del cambio de dispensación. ¿Qué es dispensación? Excepción a lo ordenado por las leyes generales. Siempre se habla en el mensaje dispensación. Anoten, memoricen de qué es una dispensación. Es el cambio, dispensación, al ordenado por una ley general. Ley o leyes generales, ¿no? General o generales. A ver, en el tiempo de Moisés, ¿cuál era la ley para el hombre pecador? Sí. O sea, para el hombre que pecase, la ley le decía que tiene que sacrificar un animal, ya sea un cordero, un palomino, una cabrita, para que Dios le perdone sus pecados. Esa era la ley de Moisés. En la ley de Moisés, eso le dijo Dios a Moisés. Cuando mi pueblo pecare, para yo perdonarles, ellos tienen que hacerme sacrificio. Entonces, el cambio es la excepción a esa ley. Cuando Jesús le dijo, va a haber una nueva dispensación. Ahora ya no van a hacer sacrificios animales, porque yo seré el sacrificio. Y ellos no querían aceptar eso. Bien. Entonces, dispensación es excepción al ordenado por las leyes generales. La única manera de que el hombre pecador podía llegar a Dios era sacrificando un animal. Tenía que llevar un animal al sacerdote para que éste lo sacrificara,
La ley requería que cuando un hombre pecaba, tenía que llevar un animalito para el sacrificio y así obtener el perdón de sus pecados. Pero cuando vino Jesús, Él estaba diciendo que iba a haber más eso. Había un cambio de dispensación, pero ellos no querían aceptar eso. Ellos querían seguir con las leyes de Moisés. Pero había llegado el tiempo, el cambio de dispensación, y Dios había enviado al Cordero de Dios. Dios está enviando a su propio Hijo, al Cordero de Dios, a Jesucristo. Ya no tenía que haber sacrificio de animales. Iba a ser su propia sangre de Dios. El mismo Señor Jesucristo iba a entregarse por todos nosotros, los pecadores. Entonces dice, la propia sangre de Dios que iba a ser entregada por aquella generación. Pero siempre que hay un cambio de dispensación, la gente lo rechaza. Ellos lo rechazaron. Ellos rechazan el mensaje. ¿Ok? Porque viene contrario a lo que ellos creen o quieren, ¿no? ¿Quiénes lo rechazaron en el tiempo de Jesús? Los escribas, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los príncipes, etcétera, etcétera, etcétera. En este tiempo, ¿quiénes han rechazado el mensaje? Lo primero, el Papa de la Iglesia Católica. Está en contra del mensaje del hermano William Marion Branham, de nuestro profeta. Después, las denominaciones, ¿no? Los pentecostales, etcétera, etcétera. Jesús decía, tus pecados son perdonados. Y la gente que decía, blasfemia habla este. ¿Cómo un hombre común y corriente puede perdonar pecados? El único que perdona pecados es Dios. Pero no sabían que era el mismo Dios que estaba con ellos. Es por eso que Él decía, tus pecados te son perdonados. Ellos no entendían, ¿no? Estaban cegados. Querían seguir con los ritos de las leyes que Moisés les trajo. Entonces, cuando va a haber un cambio de dispensación, Dios envía a un profeta para que apunte a la gente a ese cambio. Entonces nosotros estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia. ¿Ok? Nosotros aún estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia. Pero ya se está terminando este tiempo. Y Dios ha enviado a un profeta. Porque en un muy poco tiempo va a haber un cambio. La gracia va a ser quitada y se va a ir al pueblo de Israel. Pero cuando haya ese cambio, va a venir el juicio de Dios. Y nosotros ya no vamos a estar acá. Debemos de prepararnos para no estar acá en ese tiempo grande y terrible. En Malaquías dice, vendrá el tiempo de Jehová grande y terrible, ¿no? ¿Qué es ese tiempo en donde Él va a venir a castigar a la tierra? Pero antes que Él venga a castigar, ¿a quién tiene que mandar? A un profeta. El profeta ya vino, ya trajo un mensaje. Estamos en el tiempo de preparación, ¿no? Estamos nosotros en voz de aclamación, ¿no? Bien. ¿Quién fue el precursor de la primera venida del Señor Jesucristo? ¿Cómo se llamó? Juan el Bautista. Y dijo a la gente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los fariseos, los sacerdotes, ellos no pudieron ver eso porque es un mensaje en contra
de la corriente de ellos. Ellos siguieron sacrificando sus animales para perdón de sus pecados. Pero ahí estaba el cordero, pero ellos no lo podían ver. El pueblo lo rechazó. Hechos 22:3. A ver, busquen Hechos 22:3. Siempre va a pasar lo mismo. No sé, cuando hay un cambio, la gente lo rechaza. 22:3 dice: yo de cierto soy judío. Está dando su testimonio el apóstol Pablo. Miren lo que dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, hoy lo sois todos vosotros. Pablo era celoso del Dios, ¿no? Y aún en las iglesias nosotros somos celosos de la palabra de Dios. Entonces, aquí tenemos un hombre a quien Dios encargó la dispensación de la gracia para los gentiles. La gracia no fue dada para el pueblo de Israel, fue para nosotros. Dios se compadeció de nosotros. Si no estuviéramos perdidos nosotros. Y nos dio la gracia. Hay muchos que son celosos de Dios. Dice Jesús que cuando Pablo comenzó a perseguir a los apóstoles de esa época, él los perseguía, los apresaba y los entregaba a los fariseos, ¿no? y los mataban a los apóstoles, ¿no? Entonces él dice, se le acercó, se le apareció a Pablo y le dijo: ¿por qué me persigues, no? Y Pablo le dijo: ¿yo acaso te persigo? Si yo soy seguidor tuyo. Él no había entendido, Pablo, que había un cambio de dispensación con Jesucristo. No me persigues porque estás siguiendo a mis apóstoles y los estás matando. Entonces ahí recién Pablo llegó a entender que lo que estaba haciendo estaba incorrecto, ¿no? ¿Y qué pasó después? Pablo se alejó de los fariseos y se fue a una ciudad muy lejana, en Antioquía creo, me parece, donde fue instruido en las palabras del Señor. Pasó mucho tiempo ahí. Entonces, a Pablo se le entregó la dispensación de la gracia, y luego tuvo contiendas con aquellos que predicaban a Moisés. Ahora estamos ya por presenciar el cambio de dispensación, donde se tenía la gracia para los gentiles, pero antes de fue mandado a nosotros un profeta para que revele todos los misterios que están en las santas palabras. ¿Quién los reveló esos misterios? Dios los reveló al profeta William Marion Branham para nosotros. Entonces, es lo que trajo este profeta. Para muchos es contrario a lo que ellos creen, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio de dispensación. Sí, hermanitos, cuando hay un cambio, hay un pueblo que lo va a rechazar, pero hay un pueblo pequeñito que sí lo acepta. En este caso somos nosotros. Es el remanente, ¿no? De que siempre va a haber un pequeño pueblo que sí acepta el mensaje que trae un profeta. Entonces, por gracia nosotros somos salvos, por gracia. ¿En dónde estuviéramos si no estuviéramos perdidos si no
hubiéramos llegado a este precioso mensaje. Gracias a Dios que somos predestinados, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿qué he hecho yo para recibir este mensaje? Pónganse a pensar ustedes, ¿qué han hecho ustedes? Que han nacido en un hogar cristiano y todavía en el mensaje. ¿Qué privilegio tienen ustedes? Entonces, sigamos avanzando. Recuerden que va a haber, ya estamos en la etapa final de esta dispensación de la gracia. Ya se va a cortar, se está cortando los días. La gracia va a terminar. Y cuando termine y quieran arrepentirse, ya no va a haber perdón para ellos. Pero nosotros ya estaremos en la boda del Cordero. Después que acabe la gracia, va a venir la gran tribulación. Amén, hermano. Entonces, hay que seguir avanzando. Hay que seguir estudiando. Ya hemos hablado de Noé, que trajo un cambio de dispensación. Y la gente de su tiempo no lo escuchó. Hemos hablado de Moisés, que a pesar de que él liberó al pueblo de la esclavitud y trajo la ley, cuando vino Jesús, no lo aceptaron el cambio que trajo Jesús. Querían seguir con la ley de Moisés. Vino el profeta William Marry Branham, trajo un precioso mensaje y muchos lo rechazaron, no lo creyeron. ¿Correcto? Pónganse de pie, hermanitos. Vamos a orar. ¿Y quién es el perito arquitecto? Pablo. Él trajo el fundamento. Él fue instruido por muy largo tiempo para que él nos trajera todo esto. El hermano Branham predicó todo lo que Pablo ha traído. Cierre su vista, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por lo que has traído esta mañana. Espero me hayan entendido, Señor. Espero que tú te hayas expresado conforme a cada uno de estos pequeños, Señor. Enséñanos, Padre, a entender que el cambio de dispensación es un cambio, es un mensaje que tú traes para un pueblo y que muchos no aceptan este cambio, Señor. Enséñanos, Padre, a seguir entendiendo tus cositas con mucho amor. Enséñanos, Padre. Ayúdame a mí a poder llegar a estos pequeños. Yo no soy un maestro, pero me esfuerzo para que ellos me puedan entender, Señor. Te lo pido, Padre, que sigas con nosotros el resto del día. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos.